lo largo de la ponencia espero poder trasladaros algunas reflexiones acerca de lo que la pandemia ha supuesto en cuanto a las estrategias de conciliación y corresponsabilidad puestas en marcha por las familias y las consecuencias de las mismas sobre las mujeres y su posición en el mercado laboral, sobre la vinculación de estas estrategias de conciliación con el modelo de organización social y la división de tareas entre los sexos, para acabar hablando de la necesidad de puesta en marcha de estrategias de corresponsabilidad social, ¿no? En las que se tienen que implicar diversos agentes y en las que las empresas tenéis o tienen un papel clave. Bueno, para empezar por el principio, me gustaría detenerme brevemente en la definición de conciliación. ¿Qué dice la RAE, la Real Academia de la Lengua, sobre qué es la conciliación? Bueno, según la RAE, viene del latín conciliare, que significa poner de acuerdo a dos o más personas o cosas o hacer compatibles dos o más cosas. A mí personalmente me hace mucha gracia lo de dos o más cosas, ya que, como sabemos, la conciliación implica muchísimas esferas, ¿no?, de cuestiones a compaginar y es una tarea de malabarismo lograr ponerlas de acuerdo o hacerlas compatibles. Porque cuando hablamos de conciliación, pues estamos hablando de que las personas hagan compatibles sus necesidades, sus obligaciones y sus intereses. Es decir, la necesidad de trabajar para subsistir, pero también la necesidad de dedicar tiempo a la salud y al cuidado personal, el hacer compatibles estas necesidades con las obligaciones de cuidado de los y las menores y las personas dependientes, con las tareas de mantenimiento del hogar, y también hacer compatibles estas necesidades pues, con las personales, ¿no?, de tener una participación social y cultural. Esta necesidad de conciliación, de hacer compatibles todas estas cuestiones, es una conquista de nuestras sociedades, ¿no?, y es un derecho de las personas para poder desarrollarse en las diferentes esferas públicas y privadas sin ver mermada su calidad de vida. Este derecho está reconocido en nuestra legislación ampliamente. No sé si recordaréis que hubo una ley específica sobre conciliación allá a finales del siglo pasado, que en el año 1999, pero bueno, los derechos de conciliación se recogen también en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley Orgánica de Igualdad del año 2007 y posteriormente ha tenido toda una serie de desarrollos a través de reales decretos en los que se han ido ampliando y reconociendo nuevos derechos o ampliando los de excedencia, permisos y demás. O sea, hay un amplio reconocimiento normativo. Pero a pesar de que llevemos muchísimos años hablando de conciliación y elaborando normativas, pues a día de hoy sigue siendo un reto y un tema de total actualidad y que la pandemia ha puesto en portada, ¿no? Sabemos que desde que comenzó la pandemia los problemas de conciliación han sido un tema principal de preocupación. ¿No? El tema de cómo hacer compatibles el teletrabajo y la crianza durante el confinamiento, cómo poder mantener la productividad teniendo que cuidar, que educar, que acompañar en las tareas escolares, o cómo trabajar y atender a las personas mayores, ¿no? Cómo se enfrentan las familias a los cierres de los colegios y de los centros de días para mayores, etc. Sabemos que el teletrabajo se tuvo que implantar de una forma muy rápida, de hoy para mañana, como fue el confinamiento, y que ha sido básicamente, al menos al principio y para muchas empresas, más bien una medida de prevención de riesgos para evitar el contacto directo y la exposición entre el personal de las empresas, más que una medida de conciliación, ¿no? Y que a pesar de que tiene muchísimas ventajas para conciliar, pues también tiene una serie de inconvenientes, ¿no? Y para muchas mujeres el periodo de confinamiento y el teletrabajo pues en realidad les pasa una gran factura, ¿no? Porque supuso una gran sobrecarga física, mental y emocional. En el caso de las trabajadoras con cargas familiares, el teletrabajo supuso en muchos casos pues un sobreesfuerzo, ¿no? Ya que por una parte las responsabilidades de cuidado de menores se multiplicaron al tener que tener una supervisión directa todo el día, sobre todo en los casos de bebés o menores más pequeños, y no digamos ya las tareas escolares, ¿no? Que en muchos casos supusieron un esfuerzo grandísimo de acompañamiento a los menores para poder conectarse a las plataformas de educación, subir documentos, bajar documentos, conectarse a las clases, estar pendiente de las tareas escolares y demás. Lo mismo con las personas mayores, ¿no? Con el cuidado de las personas dependientes, con el cierre de centros de día y con el recorte de otros recursos de apoyo, sobre todo en los casos pues, de mayores dependencias, ¿no? De personas con grandes dependencias o con discapacidad o con demencia y demás. Se debe tener en cuenta además que la jornada laboral realizada a través del teletrabajo en la pandemia fue más larga. He visto un estudio de una empresa de ciberseguridad que dice que la jornada
laboral durante el confinamiento durante el confinamiento se alargó hasta 2 horas semanales. Bueno, luego me comentáis cuando abramos el turno de debate al final del webinario, pero yo tengo la sensación de que más que dos horas semanales se alargó incluso 2 horas diarias en muchos casos, ¿no? O que incluso se hacían jornadas que no acababan nunca. En el año 2018 se había aprobado la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que incluía un artículo dedicado al derecho a la desconexión digital, ¿no? Pero bueno, yo la sensación que tengo y que me cuenta más gente que durante el confinamiento es que no había ningún tipo de desconexión, ¿no? Digital, que era algo totalmente impensable, imposible. Por no hablar del caso de las trabajadoras, eso, con bebés o con personas con grandes dependencias que no podían trabajar durante la atención directa a esos o esas menores o personas dependientes, ¿no? Y que trabajaron por las noches a ratos, ¿no? Bueno, hubo múltiples casuísticas en las que lo de la conciliación y el teletrabajo fue bastante complejo. Y eso en el caso de las trabajadoras que pudieron teletrabajar, ¿no? Porque hay que tener en cuenta la situación de aquellas consideradas trabajadoras esenciales por su trabajo, no muchas veces consideradas así en su retribución, y que tuvieron que seguir desarrollando su trabajo de forma presencial, ¿no? Lo que ya hacía totalmente incompatible las tareas de cuidados y lo que supuso que en muchos casos hubiera trabajadoras que tuvieron que dejar su trabajo, ¿no? Y la situación de las mujeres con empleos más precarios, ¿no? Y en economía sumergida, que se quedaron sin trabajo y sin ingresos y sin ningún tipo de prestación, ¿no? Mirad, he estado estos días buscando cifras y el teletrabajo en el mayor pico de 2020, de cuando el confinamiento, llegó a un 16% de la población, ocupada teletrabajando totalmente, ¿no? Y un 3% de manera esporádica, es decir, alrededor de un 19% de las personas ocupadas. Antes de la pandemia, estos porcentajes estaban en aproximadamente un 4,3% teletrabajando de manera habitual y un 3,2% de manera esporádica. Es decir, se pasó de aproximadamente un 7,5% en total de personas ocupadas teletrabajando o habitual o esporádicamente a un 19%. Bueno, hubo un incremento, pero tampoco tanto como yo pensaba, ¿eh? Yo tenía la impresión de que el teletrabajo se había extendido más. Y ahora mismo debemos de estar en un 9% de manera habitual y un 4% de manera esporádica, es decir, un 13%, ¿no? Hemos pasado como de un 7,5% antes de la pandemia a un 19% en el mayor pico y ahora mismo debemos de estar alrededor de un 13%, ¿no? Respecto al teletrabajo. Vale, ¿qué pasó con los hombres mientras estábamos teletrabajando, mientras estábamos en casa? ¿Qué pasó con el reparto de las tareas? Pues mirad, hay una encuesta que hizo la Generalitat de Cataluña. Hizo una encuesta, la encuesta la realizó desde el 4 al 15 de mayo de 2020, es decir, cuando estábamos en pleno confinamiento, para analizar los usos del tiempo y el reparto de las tareas y la corresponsabilidad. Está realizada en Cataluña, pero yo creo que es totalmente extrapolable al resto de comunidades autónomas, ¿no? Y algunos resultados interesantes que encontraron respecto al reparto de tareas y de corresponsabilidad es que el 42,6% de los hombres encuestados consideraron que el reparto de las tareas domésticas que estaban llevando a cabo durante el confinamiento era igualitario. Sin embargo, las mujeres consideraban solamente un 27% que el reparto era igualitario. Y luego el 75,3% de los hombres consideraban que había habido corresponsabilidad de la pareja durante el confinamiento, mientras que el 54,2% de las mujeres únicamente era el porcentaje que opinaba lo mismo, ¿no? Y se concluía que había una percepción diferente de lo que se entendía por tareas colaborativas o domésticas. Bueno, es evidente, ¿no? Que lo que opinaban hombres y mujeres en esta encuesta sobre el reparto de las tareas pues era bastante distinto. En este sentido, de la percepción del reparto de tareas, recuerdo un estudio que yo no sé si era de la Fundación La Caixa, en la que se entrevistaba a hombres sobre los distintos grados de implicación en la corresponsabilidad de las tareas domésticas y de cuidado, y me acuerdo que se destacaba una cuestión muy interesante, y es que los hombres que consideraban que participaban mucho en las tareas domésticas y de cuidado valoraban su grado de participación comparándolo
no con lo que hacían sus parejas respecto a estas tareas domésticas y de cuidado, sino con lo que habían hecho, sino que cada uno lo comparaba con lo que había hecho su padre. Es decir, ellos se comparaban con su padre como el modelo masculino anterior, ¿no? Del que tenían referencias, y analizaban respecto a su padre lo que habían avanzado ellos en la asunción de tareas de domésticas y de cuidado, ¿no? Y consideraban que, claro, que se implicaba muchísimo más, ¿no? en estas tareas. Bueno, me parece un estudio que lo tengo que buscar, si queréis que os lo busque, me lo decís después y os lo intento localizar y os lo paso. A ver, no hay que ser categórica, por supuesto, esto es una fotografía con un resultado de un estudio, pero por supuesto ha habido y hay excepciones, ¿no? No hubo, por supuesto, hombres que se implicaron en los cuidados y asumieron tareas durante la pandemia, por supuesto, pero desde luego no se ocuparon en igual porcentaje que las mujeres ni con el mismo nivel de implicación, ¿no? Porque la pandemia pues no supuso un repentino y milagroso cambio en los roles que tenemos asumidos hombres y mujeres y que tenemos repartidos socialmente, ¿no? Y conseguir un reparto de tareas más igualitario y un nuevo reparto de roles, se necesita un trabajo en múltiples frentes de una manera transversal, coordinada y a largo plazo, ¿no? No es algo que se consigue durante lo que dura un confinamiento, por muy largo que se nos hiciera, ¿no? Vale. ¿Qué consecuencias tuvo la pandemia sobre el empleo de las mujeres, que fueron quienes mayoritariamente asumieron estas tareas de cuidados? Bueno, los datos de las fuentes oficiales muestran que el porcentaje de mujeres que perdieron o abandonaron sus trabajos fue significativamente mayor que el de los hombres, ¿no? Y esta falta de corresponsabilidad y de imposibilidad de conciliar los ámbitos laboral y familiar fue una cuestión clave para que se produjera esta pérdida o abandono del empleo, reducciones de jornada o solicitudes de excedencias o incluso renunciar a eso, abandonar el trabajo. Esto a su vez ha provocado que se incrementen las brechas salariales, ¿no? Al reducir las jornadas, pues las mujeres ven mermados sus sueldos y esto lleva a un círculo vicioso que empuja a priorizar el cuidado de menores frente a esas retribuciones escasas y la postergación de las carreras profesionales, ¿no? Es un círculo vicioso. Ya que gano yo menos, pues soy la primera que flexibilizo mi empleo para ocuparme de cuidado. ¿Qué ha pasado con el fin del confinamiento? Pues que, bueno, como os decía, muchas empresas el porcentaje del teletrabajo ha descendido bastante de manera progresiva desde que hemos vuelto desde que se acabó el confinamiento y se ha quedado ahora mismo en un 13%, como os decía, y en muchas empresas ha vuelto a la presencialidad y han vuelto pues, los mismos problemas que teníamos previamente para conciliar antes del confinamiento, ¿no? No quiero extenderme mucho en esto, solamente destacar que el COVID pues, ha abierto nuevamente un debate que en realidad nunca se había cerrado, ¿no? Sobre el reto de la conciliación. ¿Por qué existe este reto? ¿Por qué se da este reto de la conciliación, ¿no? ¿Por qué supone tantas dificultades hacer compatibles las distintas esferas de la vida? Bueno, pues es un problema de tiempos y de usos del tiempo. Sabéis que el INE elabora de manera periódica una encuesta sobre estos usos del tiempo. La última fue del año 2009-2010, la anterior había sido en el año 2002-2003. Yo estoy esperando desde hace tiempo ya que elabore la siguiente porque tengo ganas de ver si ha habido algún avance en este reparto de los tiempos y si podemos ver el grado de implicación de los hombres en estas tareas de corresponsabilidad y a ver si ha habido un salto por fin en estos datos, ¿no? Aunque en estas dos encuestas del año 2002 y 2009, sí que se han aportado algunas diferencias en estos usos de tiempo entre hombres y mujeres, pues la brecha de género continúa siendo considerable, ¿no? En la última encuesta, las mujeres españolas dedicaban cada día 2 horas y cuarto más que los hombres a las tareas relacionadas con el hogar y la familia. Esto era un avance, ya que los hombres respecto a la encuesta anterior habían aumentado 24 minutos el tiempo de dedicación a las tareas del hogar y el cuidado, y las mujeres lo habían disminuido 16, ¿no? Pero bueno, todavía falta mucho para que haya una dedicación similar a las tareas, ¿no? Esto tiene como consecuencia pues, que el tiempo dedicado por las mujeres al trabajo remunerado
y al ocio y otras actividades, pues es inferior que el de los hombres. ¿Por qué existen tantas diferencias? Bueno, pues porque a pesar de que las mujeres desde mediados del siglo pasado nos hemos incorporado de manera masiva al mercado laboral, al trabajo remunerado, los hombres nos han incorporado de manera masiva a las tareas domésticas, ¿no? Y de cuidado de menores o mayores dependientes, es decir, al trabajo no remunerado. O dicho de otra manera, se puede afirmar que hay altas tasas de absentismo de los hombres en las tareas de cuidados. Esto nos demuestra que existe un conflicto de partida, ¿no?, entre dos modelos. Un modelo de organización social basado en una división de roles entre mujeres y hombres, en el que hay dos ámbitos claramente separados. El ámbito doméstico o el ámbito familiar, que funciona porque hay una persona, que es una mujer plenamente disponible para atender a las necesidades y responsabilidades domésticas y familiares, y el ámbito laboral o de las estructuras laborales, que continúan viendo en las personas que trabajan un individuo, un hombre generalmente, plenamente disponible y sin otras obligaciones de carácter familiar o personal, ¿no? O que al menos puede resolverlas sin dedicar mucho tiempo, ¿no?, más allá del horario laboral. Nos parece que hemos evolucionado porque las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral, pero seguimos manteniendo estos dos ámbitos como algo separado, ¿no?, el doméstico y el laboral, como esferas independientes. Es decir, que estamos funcionando con una organización social basada en un guión heredado, antiguo, de otro siglo, y que se basa en una división sexual del trabajo, donde se repartían las tareas por sexos y entre el cabeza de familia, que ganaba el salario familiar, y la mujer que atendía las necesidades de mantenimiento del hogar y las tareas de cuidado. Hemos heredado este modelo de organización social, pero solo hemos cambiado el papel de las mujeres, de forma que el modelo tradicional de organización del cuidado no ha sido sustituido con eficacia por otro que tenga en cuenta la igualdad de género. Las mujeres cada vez poseemos mejor formación, accedemos de manera más masiva al mercado de trabajo, buscamos nuestra independencia personal, económica y nuestro desarrollo profesional, pero la incorporación esta masiva de las mujeres al empleo no se ha visto acompañada por un cambio en el modelo de organización social. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que no hay quien cuide, ¿no? No hay nadie que tenga esta dedicación a los cuidados, ¿no? Se fomenta que las mujeres se incorporen al mercado, pero no se da una respuesta total y eficaz al tema de los cuidados de personas dependientes. Los hombres, alguno cuida, a ratos, el Estado cubre algunas necesidades con algunos recursos, pero no todos, pero no se han dado una respuesta integral que solucione el problema de los cuidados. ¿Creéis que esto está relacionado con el descenso tan acusado de la natalidad en nuestras sociedades contemporáneas? Pues sí, ¿no? Creemos que hay una relación total y directa con el descenso en la natalidad, ¿no? Marisa Soleto, la directora de Fundación Mujeres, siempre dice que la única medida para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral que se ha tomado de manera generalizada en España en los últimos 30 años ha sido la decisión colectiva de muchas mujeres de retrasar su maternidad o de disminuir el número de hijos o hijas que tienen, ¿no? Como medida de conciliación. Yo diría que incluso o el hecho de no ser directamente madres, ¿no? Como consecuencia de este ajuste, ¿no? para dar respuesta al mercado, digamos. Yo creo que no es una casualidad tampoco que las tasas de natalidad más bajas de Europa sean Italia y España, ¿no? Porque pues son los países en los que el cuidado en el ámbito familiar tiene mucho más peso, ¿no? que el de los recursos públicos para la conciliación comparado con otros países del norte de Europa. Pero el problema de los cuidados y de la conciliación va más allá de la natalidad, porque tenemos que tener en cuenta que hay un costo, o sea, que hay unos cuidados que no pueden evitarse, ¿no? Porque sí que se puede limitar el número de hijos o hijas que se tienen, pero no se puede limitar el número de personas mayores a las que hay que atender, ¿no? Que necesitan asistencia y que seguirá aumentando en un futuro porque somos una sociedad muy envejecida. No sé si sabéis que en Japón ya se venden más pañales para personas adultas que para bebés, ¿no? Esto nos indica hacia dónde vamos como sociedad, ¿no? Y que necesitamos poner en marcha estrategias que den esta respuesta a este reto de los cuidados, ¿no? Y para ello hay que tener en cuenta que no se organizan como se organizan el mercado laboral y el ámbito productivo, ¿no? Porque no tienen un horario cerrado, sino que requieren una atención inmediata que no se ajusta a ese horario, ¿no? Suponen que tienen un carácter de emergencia y de inmediatez, ¿no? Los cuidados de personas dependientes. ¿Qué consecuencias tienen
este modelo, esta separación, este modelo de separación entre los cuidados y el mercado, ¿no? Pues afecta gravemente las oportunidades laborales de las mujeres, porque implica unas menores posibilidades de participación en el mercado de trabajo y que cuando lo hacen, las condiciones de participación poseen peores condiciones, ¿no? Con una menor estabilidad y con una mayor posibilidad de estar sujetas a tener que salir y entrar para dedicarse a los cuidados, con una peor calidad de los empleos a los que se accede y con un menor salario, ¿no? Por las reducciones de jornada, por las excedencias y tal, lo que supone al final una peor calidad de vida actual y de futuro, ¿no? Por las cotizaciones. Es decir, seguimos siendo invitadas en el mercado laboral, ¿no? Tenemos que seguir seguimos priorizando las tareas de cuidado sobre nuestro desarrollo profesional, ¿no? Lo que lleva aparejado pues esa peor independencia económica y peor calidad de vida, tanto ahora como a futuro. Vale, pero este modelo de organización también tiene consecuencias negativas para las empresas. Produce una rigidez en la forma de organización que disminuye la eficacia y la productividad, ¿no? La cultura esta del presencialismo, ¿no? Que antes era físico y ahora también es de conexión, ¿no? De tal. Y que prima la plena disponibilidad como elemento de valor en los perfiles laborales, lo que limita las posibilidades de captación y atracción del talento, ¿no? Generando además una peor respuesta a los cambios y a la necesidad de innovación que requiere el mercado, produciendo al final una menor productividad y competitividad de las empresas. No sé si sabéis, que seguramente ya hayáis oído hablar de que hay un montón de estudios que analizan la relación entre la participación de las mujeres en las empresas, los órganos de dirección de las empresas y el desempeño económico, ¿no? Los resultados económicos de estas empresas, que concluyen que una mayor presencia de mujeres en puestos de dirección significa mejores resultados económicos y que las empresas con mayor participación femenina obtienen una rentabilidad superior. Esto no se debe, también en palabras de Marisa Soleto, a que las mujeres tengamos una varita mágica que hagamos cuadrado el balance, ¿no? Y mejores resultados económicos, sino a que estas empresas, con más mujeres en sus equipos directivos, pues seguramente también cuentan con estrategias de gestión más innovadoras, estrategias más flexibles y más modernas de gestión personal, buenas políticas de conciliación, etc. Vale, ¿cuáles son las estrategias de intervención que se pueden poner en marcha en materia de conciliación? Bueno, pues hay dos estrategias posibles. Entender que la conciliación es un problema privado de las familias, ¿no? que está centrado en el ámbito, es un problema que se centra en el ámbito familiar y doméstico, que tiene que ver con el modelo en el que organizan la vida mujeres y hombres, el reparto ese de tareas entre unos y otras, que tienen que hacer compatibles sus tareas y responsabilidades, y que es un problema de corresponsabilidad entre mujeres y hombres. O se puede entender que es un problema público, ¿no? Que la conciliación debe entenderse como un problema social y que hay que actuar desde y en el ámbito público, tratando de compatibilizar estos dos espacios públicos y domésticos, ¿no? Entendiendo que es un modelo de organización de estructura social y laboral y que se necesita una corresponsabilidad social. Es decir, este conflicto entre estos dos modelos, el hecho de que entendamos la conciliación como un problema privado de las familias o como un problema social, es un conflicto también entre dos formas de conceptualizar la igualdad, ¿no? De entenderla como algo que la igualdad supone que las mujeres accedan al ámbito público, a los espacios que estaban hasta entonces reservados para los hombres, o entender que la igualdad necesita un cambio estructural, ¿no? En el primer caso, entender que la igualdad se consigue con la entrada de las mujeres en el ámbito público, se intervendría sobre los problemas, digamos, entre comillas, de las mujeres para acceder, para romper con las barreras que limitan su acceso al ámbito laboral y a los espacios de poder, pero no sobre las causas que producen esas limitaciones o esas barreras,
nos limitaríamos a paliar los efectos, pero no a resolver los problemas de fondo. Mientras que si planteamos la igualdad como un cambio estructural, entendemos que se necesita que las mujeres y las familias necesitan que estos cambios en los repartos de roles y en la corresponsabilidad requiere también un cambio en las estructuras sociales y laborales, ¿no? Buscando resolver el problema desde la raíz. Por lo tanto, el problema no se resolvería con poner medidas de conciliación dirigidas a las mujeres, que es un error muy habitual, entender que las medidas de conciliación se tienen que diseñar para las trabajadoras, sino entender que no son medidas para las trabajadoras, que son medidas para la sociedad, para sostener los cuidados, para atender a las personas mayores y menores y para hacer compatibles las necesidades y obligaciones y los intereses de todas las personas, no solamente de las mujeres. Es decir, es un modelo, un cambio de modelo en el que se requiere que haya familias corresponsables, medidas legislativas y de servicios públicos, pero también empresas corresponsables, ¿no? Es un modelo que incluye a todos los ámbitos, no solamente a las familias, sino también a las administraciones públicas y a las medidas que se promueven y a las empresas, ¿no? Significa que se necesita en un sentido amplio, un nuevo modelo de corresponsabilidad social, ¿no? En el que haya familias corresponsables en las que se genere un nuevo modelo de convivencia doméstica, con una democratización y un reparto de las responsabilidades familiares y de atención a las personas, ¿no? Donde se eliminen los estereotipos de género y la división sexual del trabajo basada en un modelo rígido tradicional de reparto de tareas, donde se necesitan medidas legislativas y servicios públicos que supongan un buen soporte de estructuras sociales, ¿no? Con más y mejor servicios y recursos de apoyo para la atención de menores y de personas dependientes, donde se pongan en marcha políticas para la reorganización de los ritmos, de los tiempos y de los espacios, ¿no? Con horarios comerciales y de funcionamiento de los servicios públicos y de los transportes más ajustados a los de los cuidados. Y con una legislación laboral que cada vez se acerque más o sea más acorde con los objetivos de la conciliación, ¿no? Con una mejora de los permisos, de regulación de la jornada laboral, de promoción de la flexibilidad, etcétera. Y donde tienen un papel también muy importante las empresas, ¿no? Donde tienen que poner en marcha nuevos modelos de gestión para cambiar esa cultura empresarial, ¿no? Donde se considere el capital humano un factor clave de la organización y se pase de una cultura de la permanencia a una nueva forma de organizar el trabajo en la que se reconozca y se dé respuesta a las obligaciones familiares y a las necesidades personales tanto de trabajadoras como de trabajadores, entendiendo que la fórmula de incrementar el compromiso del personal es a través de la satisfacción, motivación y desarrollo de la plantilla, ¿no? Y entendiendo que la puesta en marcha de estas medidas supone un beneficio para la empresa, ¿no? Porque revierte en una mejora del compromiso del personal con la empresa, lo que reduce el absentismo y mejora la estabilidad y optimiza los recursos puestos en marcha por la empresa, que se ven reflejados en una mejora de los resultados no solo económicos, sino de la imagen de la empresa, ¿no? En resumen, sería una cuestión estratégica y que beneficiaría a las empresas en la puesta en marcha de estas medidas de conciliación y asumir la corresponsabilidad con el desarrollo de una sociedad con las mismas oportunidades para mujeres y hombres. Bueno, no sé si he ido muy rápido porque estaba viendo que estaba enrollándome demasiado y igual al final metí un poco el turbo. Os agradezco mucho el interés que habéis mostrado conectándoos y vuestra atención. Y voy a dar paso ya a mi compañera Marta, que os va a hablar de las herramientas que se pueden poner en marcha en las empresas para avanzar hacia esta corresponsabilidad de todos los agentes y de las empresas y hacia un modelo social corresponsable. Bueno, cualquier cosa que queráis comentar después de la intervención de Marta, podemos abrir un espacio para el debate si es que nos da tiempo y seguís conectadas y conectados. Muchas gracias. Yo ya dejo a Marta la presentación. Vale, hola, buenos días, ¿me oís? ¿Se me oye bien? Sí. Vale, genial. Bueno, Sí. pues, vale, gracias. Pues nada, bueno, en primer lugar, buenos días a todas y a todos y voy a continuar yo ahora mismo en esta segunda parte con
con este taller práctico, herramientas para promover la conciliación y la corresponsabilidad desde las empresas. Que es un poco lo que los contenidos que vamos a ver en esta segunda parte. Voy a explicar un poco cómo desde las empresas podemos intervenir para poner en marcha medidas de conciliación y corresponsabilidad ajustadas a las necesidades de la plantilla y también a las necesidades o a las características de la organización, ¿no? Vamos a partir de los resultados generales de esos cuestionarios que os habíamos enviado para que completarais. Para continuar con los pasos que podemos dar para incluir, mejorar o ajustar las medidas de conciliación y corresponsabilidad. Bueno, pues comenzamos entonces con los resultados un poco de lo que nosotros llamamos el mini diagnóstico. ¿Cuál es la situación de nuestras empresas, ¿no? En primer lugar, os queríamos agradecer haber participado en la realización de este cuestionario, ya que a través del mismo también observamos cuál es la situación real de las entidades, de sus necesidades y desde la que además vamos a partir para realizar el taller. Con los resultados he realizado esta pequeña tabla, ¿no? Con cada una de las preguntas que habéis respondido o que habéis respondido y los porcentajes, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de si se implantó, por ejemplo, un plan de igualdad, si no había un plan de igualdad en la entidad o si no se sabía o no se tenía conocimiento de ello? Lo primero que se puede indicar en general es que existe un compromiso de las entidades, de muchas de las entidades que estáis hoy presentes o que estáis hoy participando, ya que se observa en el cuestionario que el 81,80% de vosotras, o sea, de vuestras entidades, tienen un plan de igualdad y más importante, el 90,90% señalan la implicación de la dirección de la entidad en materia de conciliación. Lo que nos indica, pues eso, un compromiso, ¿no? Con la igualdad de oportunidades y la conciliación en general. Las cifras, sin embargo, sí que van disminuyendo ese porcentaje tan positivo, ¿no? En cuestiones relacionadas con ya cuando nos concretamos más en la puesta en marcha o en la evaluación de las medidas. Es llamativa, por ejemplo, la escasa participación de la plantilla, que sería la pregunta 7, en la definición y en la revisión de las medidas de conciliación, donde solamente un 27,30% de las personas señalaron que sí que había una participación activa, ¿no? de la plantilla en esta definición. Como vamos a ver a continuación, la participación de la plantilla en el proceso de puesta en marcha de las medidas, sobre todo para conocer las necesidades y ajustar las medidas de conciliación, es fundamental, ¿no? También así como la necesidad de evaluar las medidas y también difundirlas a la plantilla. Bueno, estos son un poco los resultados. Ahora vamos a ver cuáles son algunas de esas estrategias, ¿no? Que nos van a ayudar a mejorar o a ajustar las medidas en nuestras entidades. Para ello, primero vamos a plantearnos cómo y cuándo podemos incorporar la perspectiva de género en la política de conciliación de nuestra empresa, teniendo en cuenta cuáles van a ser los agentes necesarios para favorecer no solo las medidas de conciliación, sino también las medidas de corresponsabilidad. Vale, ¿cómo podemos incorporar la conciliación en la entidad? Lo primero de todo, voy a repetirlo en varias ocasiones en esta parte, ¿vale? Es conocer o indagar sobre los efectos de la situación personal y familiar que tienen las trabajadoras y los trabajadores y que pueda afectar en su participación en la empresa, ¿vale? Una vez que conocemos cuál es la situación personal o la situación de nuestro personal y sus efectos, deberíamos buscar soluciones que posibiliten que se pueda incrementar la productividad al mismo tiempo que se puede contribuir a una mejora de la calidad de vida. ¿Cómo? Bueno, esto ya lo dijo un poco María José, ¿no? Hay que evitar, por ejemplo, la cultura del presencialismo. Más horas de presencia no equivalen a una mayor productividad. Y también las empresas deben fomentar la corresponsabilidad. Relacionado con este último aspecto, es importante entender que la conciliación no está dirigida únicamente a mujeres.
La idea es una idea que sigue estando muy presente, sobre todo en sectores muy tradicionales, muy masculinizados, en donde pues, muchas veces cuando nosotros tenemos proyectos relacionados con conciliación y corresponsabilidad, podemos llamar a las empresas para hablarles de estos proyectos y nos surge, a veces siempre nos dicen, ¿no? No tenemos mujeres trabajando aquí y nosotros, bueno, la conciliación no son solo para las mujeres, ¿no? Hay que fomentar también la conciliación y que los hombres se corresponsabilicen, ¿no? Y que se acojan a esas medidas de conciliación. Entonces, desde las empresas también se debe fomentar va a haber un cambio en esa cultura empresarial que fomente que los trabajadores puedan disfrutar también de esas medidas de conciliación, que fomente a su vez la corresponsabilidad y, en definitiva, una mayor igualdad entre mujeres y hombres. Bueno, me pasé. Eh, Me quedaba por hablar por los agentes, eso. Em, en cuanto a los agentes que van a estar implicados en la puesta en marcha de las medidas o en incorporar la conciliación en la empresa, en realidad es toda la plantilla en su conjunto debe plantear las necesidades y demandas y trasladarlas a la dirección de la entidad, ¿no? La dirección tiene un peso muy importante, obviamente, porque es quien debe impulsar estas medidas de conciliación, quien debe recoger la información, articular demandas, valorar la idoneidad de las medidas, negociar las medidas con la representación sindical o la representación legal de la plantilla, establecer cuáles van a ser los recursos y también cómo se va a hacer un seguimiento o hacer una evaluación. Tampoco nos debemos olvidar de la representación legal de la plantilla, que tiene también un proceso muy importante, proponiendo medidas, negociando las medidas y también promoviendo su incorporación en el convenio colectivo, en los planes de igualdad de la empresa. Como muchas de vuestras empresas también tenéis planes de igualdad, en el caso de que tengáis una comisión en caso de tener ya una comisión negociadora del plan de igualdad, pues sí que es verdad que a lo mejor el marco más adecuado para la incorporación de estas medidas, la negociación y la definición y el seguimiento sea en esa comisión negociadora del plan. Em, Ahora bien, ¿cuándo podemos poner en marcha medidas de conciliación? Bueno, yo siempre creo que no hay o sea, siempre es un buen momento, ¿no? Para querer mejorar y para incorporar nuevas estrategias, ¿no? Y nuevas medidas de conciliación en nuestra empresa. Sí que es verdad que hay algunos puntos o algunos momentos más clave, ¿no? Por ejemplo, si se está negociando un nuevo convenio colectivo o se está planteando la realización de un plan de igualdad, pues obviamente es un momento muy oportuno para poner en marcha nuevas medidas, ¿no? Que mejoren, que sean ajustadas a la entidad y que mejoren también la conciliación. También cuando se quiera mejorar el rendimiento del personal, cuando se quiera integrar la igualdad entre mujeres y hombres en la gestión. Importante también cuando se detecte que hay una desigual participación de mujeres y hombres en los procesos internos. Ahí deberíamos analizar qué es lo que está sucediendo, porque hay esa desigualdad, esa desigual participación, que en muchos casos nos puede llevar a la falta de medidas de conciliación, ¿no? A que las mujeres, en este caso, tienen menos posibilidades de conciliar y por tanto les impide preparar esos procesos internos, ¿no? Plantearse entrar en esos procesos internos. O también la falta de corresponsabilidad de los trabajadores, claro. O cuando existan, por ejemplo, también diferencias entre trabajadores y trabajadores en el uso de las medidas de conciliación. Esto fue un poco más rápido porque considero que es un poco más general. Ahora me voy a detener un poco más en los pasos para la puesta en marcha de las medidas de conciliación y corresponsabilidad. Eh, no hay que realizar todos los pasos. Cada entidad, por ejemplo, hay entidades que a lo mejor solicitan, pues mira, tenemos este tipo de medidas y queremos saber cómo la podríamos, o queremos tener alguna medida de flexibilidad, pero queríamos saber cómo se puede ajustar a nuestra entidad que tiene estas especificidades, ¿no?
o, por ejemplo, a entidades que quieran conocer solamente cuál es la situación de su personal y qué medidas propone su personal, ¿no? Pero bueno, yo puse aquí una serie de pasos que son recomendables, ¿no? Para saber que estas medidas vayan a ser ajustadas, sí que van a ser ajustadas, ¿no? A las características de nuestra empresa. Lo primero sería realizar un diagnóstico de situación de la entidad en materia de conciliación, valorar la viabilidad y diseñar las medidas, realizar una difusión y la puesta en marcha de las medidas de conciliación y finalmente realizar un seguimiento y una evaluación. Partiendo desde el primer punto, ¿no? Realizar un diagnóstico de situación de la entidad en materia de conciliación. ¿Cuál es el objetivo? Pues bien, el objetivo es sobre todo facilitar a la organización un mejor conocimiento de las estrategias y políticas de conciliación que tiene la propia empresa, ¿no? Y también conocer cuáles son las necesidades de la plantilla. Por ello se analizan esos dos aspectos, ¿no? Por un lado, vamos a analizar cuál es el grado de sistematización y formalización de la conciliación en la gestión en la gestión de la conciliación en la gestión de la organización, ¿no? O sea, cómo se organiza, qué, qué- qué medidas tiene, qué medidas tiene la empresa, si se ponen en marcha, el número de personas que solicitan las medidas de conciliación, si se han difundido a la plantilla. Un buen ejemplo, aunque un poco o sea, muy resumido, es el cuestionario que os enviamos, ¿no? Es muy pequeño, vamos. Habría que hacer un poco más extenso, pero sería un ejemplo. Y por otro lado, y lo que me parece más interesante y muy interesante es analizar las necesidades concretas del personal en materia de conciliación. Cada persona tiene distintas necesidades y distintos momentos. Es necesario realizar un análisis de las necesidades para poner en marcha medidas que se ajusten a las mismas. Quiero decir, ahí podemos tener una gran batería de medidas de conciliación que si después nos ajustan a las necesidades que tiene nuestra plantilla, pues digamos, vale, sí, tenemos muchas medidas, pero no nos sirven, no son útiles, ¿no? Por ello es conveniente, ¿no? Conocer cuál es la situación, ¿no? de la plantilla y también qué medidas propone la plantilla. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si somos una empresa que tiene una estabilidad, que somos muy estable, que tiene una estabilidad laboral con una plantilla muy fija desde hace muchos años, hay que entender también que las medidas van cambiando, pueden ir cambiando, porque las necesidades que tenías en tu empresa cuando la edad media de la entidad o sea, del personal de la entidad era de 32 años, no es la misma que ahora que tienen 50, ¿no? Entonces, hay que ir también ajustando las medidas según las necesidades nuevas que van apareciendo. ¿Qué métodos tenemos para obtener información de la plantilla o qué herramientas podemos utilizar? Pues varias encuestas, los buzones de sugerencias, reuniones o cuestionarios online, ¿no? Un segundo paso sería valorar la viabilidad y el diseño de las medidas. A partir del diagnóstico y del análisis de las demandas de la plantilla, se pueden definir las medidas a poner en marcha, ajustándolas tanto a las necesidades de la plantilla como como a su viabilidad en función de las características de la organización. Al final, también todas las empresas, cada empresa es un mundo. Entonces, no es lo mismo realizar medidas de conciliación en empresas que tienen horarios de atención al público, en empresas que funcionan a turnos o que tienen una estacionalidad de la producción. Ahí ya no solamente tenemos que ajustar, obviamente, las medidas de conciliación a las características de nuestra plantilla, sino también a las características de nuestra propia empresa. Otra cuestión importante es valorar el coste y los recursos disponibles y que van a ser necesarios para poner en marcha estas medidas. Entendiendo que hay que valorar el coste no solamente de las propias medidas en sí, teniendo en cuenta también que hay muchas medidas
que no tienen un cierto coste económico, ¿no? Sino que es más bien un coste organizativo. Pues, por ejemplo, cuando cuando hay que reorganizar horarios o o el banco de horas, ¿no? Son unos ejemplos. Sino que también tenemos que tener en cuenta el coste de la no implementación. Como decía María José, al final implementar medidas de conciliación también genera que, un menor absentismo, la menor impuntualidad, también que haya una mayor productividad, ¿no? Al final tener medidas de conciliación lo que hace es fomentar pues una satisfacción en la plantilla y también que favorezca la productividad. Además que es una buena estrategia también para atraer al talento, para retenerlo y, en definitiva, para fidelizar a nuestra plantilla, ¿no? Con estas valoraciones podemos comenzar a diseñar lo que son las medidas ajustadas a las características de la entidad, entendiendo las características de la entidad, tanto sus características organizativas como las características de la plantilla. Diseñando aquellas diseñando aquellas que podemos implantar a corto, a largo, a medio plazo y programar la puesta en marcha y quiénes van a ser las personas encargadas de esta puesta en marcha. Vale. Otro apartado muy importante es la difusión y la puesta en marcha de las medidas de conciliación. Reflejando un poco lo que habíais, se había sacado, ¿no? Las conclusiones a las que habíamos llegado en los diagnósticos, en el cuestionario que completasteis, cabe destacar que en la difusión o la información, ¿no? Que llegaba a la plantilla en materia de conciliación, más de un 18,20%, 30% señaló que no había esa información hacia la plantilla y otro 18% también había señalado que no sabía o que no tenía conocimiento, ¿no? La difusión al final es fundamental porque lo que va a hacer es que toda la plantilla conozca cuáles van a ser las medidas. Además, estas medidas que son necesarias plasmar por escrito para que no se designen de manera discrecional, ¿no? Sino que puedan atender a todas las necesidades, a todas las personas que quieran solicitarlas, ¿no? En este caso, la difusión es fundamental para conocer tanto la normativa, ¿no? Las medidas que ya están en nuestra normativa, como las medidas que van a proponer ya las propias empresas, ¿no? Mejorando esas medidas legales. Y finalmente, señalar también el seguimiento y la evaluación. Porque es importante el seguimiento y la evaluación, lo mismo. En las respuestas que habéis dado en los diagnósticos también había un gran porcentaje, cerca del 40% habéis señalado que no se hacía un seguimiento o una evaluación de las medidas. Se debe hacer este seguimiento para conocer si estas medidas se van ajustando o no a la realidad de la entidad. Lo mismo que decía antes, cuando la plantilla cambia, a lo mejor se necesitan o crece o va creciendo, ¿no? Las necesidades van cambiando, se debe ajustar, ¿no? Las medidas de conciliación y para eso se necesita hacer un seguimiento y una evaluación de estas medidas. ¿Qué herramientas son necesarias para hacer este seguimiento y esta evaluación? Pues por un lado hay que diseñar una batería de indicadores y también establecer una periodicidad y las personas responsables. Pues nada, ¿cómo asesoramos nosotras desde la Fundación? He ido un poco rápido porque pensaba que no me iba a dar tiempo, entonces si después queréis preguntarme algo más, podéis hacerlo. ¿Cómo asesoramos nosotras desde la Fundación Mujeres? ¿Vale?
Como bien dijimos, la Fundación de Mujeres, en el marco del programa Dana Plus, disponemos del servicio de asesoramiento gratuito, a través del cual asesoramos a empresas, entre otras medidas, de la que estamos hablando, ¿no? Medidas de conciliación a la entidad, de conciliación y corresponsabilidad y su puesta en marcha. Para ello, asesoramos en las diferentes fases, sobre todo apoyando a las necesidades, pues, por ejemplo, en un cuestionario de análisis para conocer las necesidades de la plantilla. También en otros asesoramientos puntuales, pues imaginaros que tenéis que poner en marcha medidas de conciliación y queréis ajustarlas a la entidad, ¿no? ¿Cómo ajustaríamos este tipo de medidas? También para evaluar planes de conciliación, bueno, etcétera. Cualquier tipo de preguntas, cualquier tipo de dudas, nosotras siempre estamos disponibles. Nos podéis escribir al correo electrónico que acabo de poner en pantalla y nosotras estaremos encantadas de poder resolveros las dudas, de asesoraros y bueno, y ahora de que nos comentéis cualquier duda que podáis tener. Muchísimas gracias.